El cacao es el producto símbolo del Ecuador. Es el que estuvo presente en los momentos históricos más importantes, como la emancipación de España y la gran revolución liberal radical, capitaneada por el insigne general Eloy Alfaro. Hoy por hoy es el producto de exportación más competitivo, más rentable y de mayor demanda. También el de mayor alcance social, que involucra directamente a más de 600.000 ecuatorianos. Gracias a los recursos del cacao pudieron construirse obras monumentales como el Malecón de Guayaquil y el Teatro Sucre en Quito, y también el ferrocarril Guayaquil-Quito. Desde el año 2000 hasta ahora sus exportaciones se han multiplicado por 4. Bienvenidos a disfrutar la historia de orgullo del cacao ecuatoriano. Teobroma cacao es el árbol milenario cuyo fruto obsesionó a las monarquías indígenas. Conquistó los paladares de la realeza europea. Su producción y comercio fue la joya que sostuvo la economía ecuatoriana por varios siglos y fue la causa de historias de poder, luchas y hazañas. Los indicios del uso del cacao como cultivo se remontan a la antigua civilización mesoamericana olmeca que existió 1000 años antes de Cristo en la selva tropical del Golfo de México. Sin embargo, fue mucho después que la civilización maya dio un significado divino al fruto. En paredes de palacios y templos de piedra, grabaron imágenes de mazorcas y almendras que también adornan recipientes y jarrones en los que los mayas bebían xocoal, término del que deriva la palabra chocolate. Una popular leyenda maya dice que Quetzalcóatl, siendo jardinero del Edén, donde vivieron los hijos del sol, trajo a la tierra las semillas de cacahual, árbol de cacao, procurando a los hombres un manjar de dioses que al comerlo traía sabiduría y poder. Los aztecas consumían el cacao convertido en una pasta nutritiva que podía disolverse en el agua, y en torno a él practicaban rituales y ceremonias. Las semillas secas eran utilizadas como moneda y tributo. Para Europa, el chocolate se tuvo en cuenta por primera vez en 1516, cuando Montezuma II, emperador azteca de las tierras que hoy son México, Guatemala, Nicaragua y Honduras, lo ofreció al español Hernán Cortés. Este, en una de sus cartas enviadas al emperador Carlos V, indicó las virtudes del alimento que aumentaba en el hombre la resistencia a fatigas corporales. Cortés, a su retorno a España, llevó cacao, y los utensilios para producir la bebida mezclada con azúcar fue tomada por el rey Carlos V y miembros de su corte. Los españoles mantuvieron en secreto el descubrimiento del cacao largo tiempo, imponiendo severos castigos a los que lo importaban sin autorización. Pero, ¿cuál es el origen de este árbol que provee el maravilloso grano milenario? Algunos científicos consideraron primero que México fue su cuna, otros después que fue el Valle del Orinoco. Sin embargo, en 1938, el inglés Dr. F.J. Pond, en sus investigaciones desarrolladas en el Valle Amazónico, encontró entre los ríos Napo, Putumayo y Caquetá subpoblaciones de cacao diferenciadas en las que estaban todas las formas de mazorcas conocidas. La existencia de la colección completa de variedades de acuerdo con la teoría de Vavilov sobre el origen de las especies hace suponer a algunos especialistas que la cuna del cacao y centro de dispersión es la región amazónica al norte de la línea equinoccial entre Ecuador y Colombia. Todas las culturas ancestrales de la costa pues fueron grandes descubridores, grandes sabios, y a través de la balsa que la llevaban por el Océano Pacífico, ¿sabes? La balsa no cortaba las olas porque no tenía una quilla, sino que se deslizaba en las olas. Tenían una vela muy grande y además del gran invento, los timones múltiples, llamados la guara, que entraban en distintas partes de la balsa y cuando lo introducían o lo sacaban, actuaba como aleta de pez.
El río de las balsas en México se llama así, no por la balsa en sí, porque la balsa no crece en México, sino por las balsas huancavilcas. Este es el mapa que enseña la travesía que hacían nuestros antepasados de la costa, los balseros del Pacífico. Salían de Salango a la isla de la Plata, de la isla de la Plata a Galápagos, y en Galápagos tomaban la contracorriente ecuatorial que les llevaba directamente al Golfo de Tehuantepec. En el Golfo de Tehuantepec, ahí viven los Huave, que es una etnia que habla un idioma completamente diferente a cualquier otro idioma que hablan en México. Y ellos tienen sus tradiciones orales que dicen que sus antepasados llegaron por el mar de las tierras verdes y brillantes. ¿Qué más tierras verdes y brillantes que la nuestra? El cacao de variedad nacional denominado de arriba, cultivado en Ecuador, ha sido históricamente reconocido como el más fino y cotizado del mundo, y es autóctono de las laderas orientales de la selva amazónica de los Andes, donde existía silvestremente, y las semillas fueron esparcidas naturalmente por animales salvajes que gustan de la pulpa dulce y jugosa adherida a las pepas. Si bien las culturas indígenas andinas no dieron valor mítico al cacahualt, se cree que estos también lo sembraron al encontrarlo en zonas por donde pasaba el viejo camino inca. Francisco Pizarro, en 1526, observó cacao en la isla Puna frente al Golfo de Guayaquil, y Bartolomé Ruiz vio árboles en Esmeraldas. Los colonos españoles cultivaron cacao en Ecuador con fines comerciales por el 1590. Alrededor de los arbustos de cacao silvestre limpiaban la maleza y dejaban los árboles de copa alta para darles sombra. Y ya a inicios del siglo XVII, un promedio de 9 barcos al año salían de Guayaquil con sus bodegas llenas de cacao. El consumo creció rápidamente con el uso del azúcar y con las nuevas técnicas que en España mejoraban la forma de elaborar la pasta de cacao. Así, el manjar de los dioses mesoamericanos se convirtió en bebida predilecta de los reyes europeos y en valioso presente como el que España regaló a la corte de París, luego de lo cual Ana de Austria y María Teresa impusieron la moda de tomar chocolate. En el año 1600, el italiano Antonio Carletti introdujo en su país la industria del cacao. En 1657 se abría en Londres la primera casa de chocolate, considerado un brebaje de élite por su alto costo. El monopolio establecido desde España, a través del Virreinato del Perú y los comerciantes piuranos, que obligaban a los productores guayaquileños a vender su producción exclusivamente a través de ellos. Pero esto venía también de España. En España habían intereses que propiciaron la producción de cacao venezolana y postergaron la atención a la nuestra, que era superior y de mejor calidad. La siembra en Ecuador continuaba. Morán de Buitrón, en 1624, tenía 10.000 árboles en Yaguachi. Andrés de Beinza, 14.000 en Baba. Argandoña y otros ya tenían plantaciones grandes en Vinces. No demoraron en presentarse nuevos obstáculos. En 1634, el cacao de Guayaquil fue excluido del gran mercado mexicano. El desplome inicial del precio fue impactante, al caer de 36 a 3 pesos por arroba. Pero los productores se recuperaron al idearse formas de sacar el producto. Obligaron a estas personas, en la época colonial, antes de la independencia, a contrabandear, es decir, a sacar sus productos de contrabando, que lo hacían en embarcaciones veleras, pues no había otra cosa en ese entonces, pequeñas, que entraban por las caletas de Manabí. Las sanciones se endurecieron, pasando de multas a decomiso y quema de la carga. En esa época el cacao en Guayaquil costaba alrededor de 15 pesos la carga y en México se vendía a 60. Pero el contrabando en realidad fue muy importante. Lo disimulaban en las sentinas de los buques. Los veleros pues tenían que tener un lastre de piedra y bajo este lastre colocaban
que ocultaban el cacao. Pero eso era nada más que en respuesta precisamente a las limitaciones que imponía el monopolio limeño. El ataque pirata que sufrió Guayaquil en 1687, los altos rescates, el saqueo y el incendio de la ciudad produjeron un éxodo río arriba, donde se establecieron nuevas granjas. Fue la primera extensión de la frontera de cultivo. El sembrío de los árboles era rudimentario, las plantaciones nuevas deshiervadas después del cuarto año. La poda con un corte precario eliminaban las ramas laterales del árbol hasta la altura que el hombre podía alcanzar con el machete. El resultado eran árboles altos, espigados y de grandes copas, que a la larga se entrelazan, dando a las huertas una apariencia de catedral abovedada. En la cosecha, las mazorcas cortadas a mano con un podón eran amontonadas y luego abiertas con cortes de machete. Las semillas, extraídas, se depositaban en las árgenas y se transportaban en mulas a las áreas de tendales situados frente a la casa del propietario y cerca de un río o estero. Los tendales eran generalmente de caña guadua, los granos expuestos al sol durante el día y por la noche amontonados debajo de hojas de plátano, a fin de producir el sudor y el brote de chocolate. Algunas grandes haciendas innovaron construyendo tendales rodantes de madera que permiten moverlo para exponer el grano al sol y entrarlo al área techada para darle protección de la lluvia o llovizna. En el país existen haciendas que aún conservan la casa antigua, los tendales rodantes y los árboles desde aquellos tiempos como la hacienda Bola de Oro en Naranjal. En general, balsas, canoas y vapores fluviales transportaban el cargamento desde la hacienda hasta el puerto de salida, en su mayor parte por el de Guayaquil, ciudad en que las calles eran empleadas para reasolear el grano. Después se embarcaban en lanchones y de estos se transportaban a los transatlánticos que finalmente se encargaban de llevarlo a los mercados extranjeros. A inicios del siglo XVIII, Guayaquil, con 34.000 cargas de 81 libras, sobrepasó en producción a Guatemala, mientras que superar la posición de Venezuela como primero exportador tomaría más de un siglo, en un ambiente de competencia de extrema adversidad para el entonces departamento de Guayaquil, que solo estaba autorizado a exportar legalmente cacao a Sudamérica. La corona, forzada por las presiones de Caracas y México, emitió una serie de decretos encaminados a restringir el comercio del cacao guayaquileño, o bien cerrando los puertos por donde podía ingresar, o bien estableciéndole cuota anual como las 10.000 fanegas de ingreso permitidas al puerto de Acapulco. Comenzó una fiebre por la siembra del cacao. Los agricultores hasta sustituyeron las tradicionales plataneras, provocando carestía del llamado pan de los pobres. Los historiadores solemos reconocer dos periodos de gran auge del cacao en Guayaquil, el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, y en la segunda mitad del siglo XIX, especialmente el último cuarto del siglo XIX, cuando se da realmente una producción nunca antes registrada. Y llegaba gente de diversos lugares, provocando un rápido aumento de habitantes. La mezcla étnica y cultural de nativos, cholos, serranos, criollos, negros y españoles dio origen a una población con identidad propia, que posteriormente se denominó Montubio costeño. Mientras tanto, en Europa la industria del chocolate crecía. Nacieron firmas como David en 1804, Hildebrand en 1817, Van Houten en 1815, Keller en 1819, Meunier en 1825, Suchard en 1826, Kohler en 1830, Kedbury en 1831, entre otras. Uno de los grandes progresos de la industria mundial se dio en 1828, cuando se registró una patente para la fabricación de cacao en polvo mediante la extracción de la manteca de la semilla, y pronto se descubrió que al mezclar manteca de cacao con pasta de cacao y azúcar, se podía preparar el delicioso chocolate en barra. Los obstáculos a la comercialización del cacao ecuatoriano continuaban. En 1813, el Cabildo solicitó sin éxito ante el gobierno de Lima una concesión por 25 años para exportar e importar cacao libre de derechos de aduana y directamente desde Guayaquil a su puerto de destino.
En marzo de 1819, el entonces cabildo absolutista imploró la entera libertad del cacao, que se pudiera extraer el crecido derecho que se pagaba e introducirlo en Cádiz, México y otros lugares sin aquel gravamen que desalentaba a los sembradores. Olmedo, desde las Cortes de Cádiz, en 1812, intentó y propuso y insistió ante las Cortes para que finalmente se estableciese el libre comercio que había sido propuesto por los Borbones, por Carlos III. Pero esa disposición de libre comercio acá tardó muchísimo. No le daban vía libre el virreinato del Perú. Y eso es, pues, en cierto modo, uno de los fundamentos más importantes de la independencia de Guayaquil. Así es, el cacao trajo prosperidad y las aspiraciones económicas y comerciales de la élite porteña jugaron un papel impulsor hacia la independencia de Guayaquil, lograda el 9 de octubre de 1820. En los años siguientes enardecía el ambiente político con los movimientos independentistas hasta que finalmente muere el sistema colonial y nace Ecuador como república independiente, con Juan José Flores a la cabeza del primer gobierno en 1830. El poder de los cacaoteros se sentía en los acontecimientos políticos. La Revolución de Marzo en 1845, para destituir a Juan José Flores, fue en gran parte fraguada y financiada por agricultores terratenientes y comerciantes ligados a la cacao exportación. Su influencia en la naciente actividad bancaria también fue destacada. Y como la primera constitución del Ecuador no estableció normas en lo referente a la emisión de la moneda del país, en 1859 el Banco Particular de Luzárraga en Guayaquil emitió propios billetes, convirtiéndose en el primer banco emisor del Ecuador. A partir de entonces nacieron 8 bancos emisores, reflejo del creciente poderío económico de la costa ecuatoriana, destacándose en 1894 la fundación del Banco Comercial y Agrícola, patrocinado por Francisco Urbina Jade, que fue el mayor y más prominente de los bancos de Guayaquil, en torno al cual estuvieron nucleadas las élites cacaoteras. Esta institución, que también tuvo la función de emitir billetes, financió una parte importante del desarrollo del Ecuador a comienzos del siglo XX. A esta época la calidad del cacao ecuatoriano, producido en las fajas de las orillas ribereñas, gozaba de gran reputación y aceptación en los grandes mercados de Hamburgo y Londres. Los granos se diferenciaban fácilmente de los otros países y se los podía encontrar en 5 calidades. El arriba, procedente de los afluentes superiores del río Guayas, considerado superior a todos, provenía de un árbol resistente y de larga vida. Especímenes de 100 años han sido famosos por producir en abundancia. Los frutos son grandes y contienen muchos granos, y solo 6 a 7 mazorcas son suficientes para componer una libra de grano seco. El perfume y el sabor son finos y fuertemente aromáticos. El balao, de aroma distinto, las semillas menos grandes, más oscuras que el arriba, se encontraba en el extremo inferior del sistema del río Guayas, al este del estrecho de Jambelí. Producía una cosecha más pesada por agua. El machala, de características parecidas al balao, cultivado cerca de la ciudad de ese nombre y al sur del distrito de Balao. El Bahía de Caracas, parecido a los 2 anteriores, era exportado desde la provincia de Manabí, y el Esmeraldas, de calidad finísima, que raramente se lo encontraba en el comercio. El cobro del diezmo, herencia del coloniaje español, continuó hasta el gobierno de Antonio Flores Gijón, quien lo sustituyó por otros. Los hacendados y exportadores afectados reaccionaron, impulsando económicamente un movimiento de reforma liberal radical que creció en las provincias costeñas. Las imágenes originales de mi infancia fueron en el campo. La hacienda Edén quedaba en la margen izquierda del río Vinces, frente a la parroquia Antonio Sotomayor, un recinto que se le dio el nombre de mi abuelo por haber sido sargento mayor de las huestes alfarinas y haberse destacado en algunas de esas escaramuzas que hubo y que dieron como consecuencia la Revolución Liberal.
Los líderes Eloy Alfaro Delgado y Leonidas Plaza Gutiérrez, con la Revolución Liberal de 1895, se abrieron paso hacia Quito con la ayuda de ejércitos compuestos por trabajadores de las haciendas, reclutados y equipados por los hacendados costeños. Imagínese que en aquel entonces, solamente con la divisa que generaba la exportación del cacao, hizo la obra más grande y nos integró al progreso, digamos así, y a la rapidez que podía tener pues, la sierra con la costa. La obra magna del general Eloy Alfaro Delgado fue la línea férrea, el tren, Guayaquil-Quito, pasando por algunas ciudades importantes. Y solo se pagó con la Fair Warburg a la compañía norteamericana, solo con el impuesto que se daba a la exportación del cacao. El impuesto continuó subiendo hasta llegar a 6,33 sucres en el año 1899, año en que con 16.622.027 kilos, el cacao representó el 77,59% del total de las exportaciones del Ecuador. Los nuevos usos que daba la industria del cacao en Estados Unidos y Europa motivó a ciertos hacendados ecuatorianos a incorporar nuevas áreas con variedades introducidas que crecieran en terrenos elevados. Es así que, alrededor de 1890, un agricultor trajo desde Trinidad unas pocas semillas de cacao que sembró en su huerta. Y aunque no tenía las mismas características de sabor y aroma que las variedades nacionales, fue un suceso por la precocidad y productividad. En esta época se intensificó la introducción de variedades trinitarias. Vinieron materiales de Venezuela, de Colombia, y a todos se los llamó tipo venezolano. Las plantaciones con miles de estos tipos de árboles se expandieron al interior de los terrenos montañosos hasta en los estrechos valles metidos en las colinas. Desde finales del siglo XIX hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial, se vivió un período de opulencia considerada la era de la pepa de oro, que se caracterizó por la tenencia de grandes haciendas. A los propietarios se los llamó Gran Cacao por su poder económico y político, así como por sus viajes a Europa, especialmente a Francia. Manuel Eusebio Rendón Treviño tenía 6 haciendas en la zona de Palenque. Otras familias, como los Mendoza, que es la primera familia guayaquileña que se va a París hacia 1850. Es una cosa increíble, antes del boom cacautero. Un informe publicado en Hamburgo señalaba que en el periodo de 1870 a 1897, el consumo mundial de cacao había crecido en un 800%. Los hermanos Seminario en Los Ríos tenían propiedades que excedían en un día de viaje por canoa a lo largo del río Caracol. Bueno, conscientes de lo que significaba esas llanuras aluviales de la provincia de Los Ríos, la familia fue poco a poco adquiriendo propiedades y comenzaron con una primera que se llamaba Huerto Oscuro, que hoy es Pueblo Viejo en la provincia de Los Ríos. Mi bisabuelo comenzó con esto hasta que se dio cuenta que sus compradores demandaban cada vez más la presencia de él para conocer de la calidad del cacao. Y se impuso una marca, la marca en aquella época Seminario. Marca que volví a encontrar pocos años después en una reunión en Europa. Y me preguntaron si mi apellido tenía algo que ver con la familia. Y resulta que tuve que decir sí, era mi bisabuelo, mi tatarabuelo y mi abuelo y luego mi padre. En tanto que las huertas de los Aspiazo a lo largo del río Vinces contabilizaban 2 millones de árboles. En eso tuvo gran parte que ver mi bisabuelo, don Pedro Aspiazu Coto, que fue el mayor productor. Recibió de su padre unas huertas de cacao, pero continuó comprando y sembrando cacao a todo lo largo del río Vinces, desde Palenque, desde abajo de Palenque, hasta Mocachi. Y alcanzó una producción enorme. Él era el mayor productor de cacao del Ecuador y posiblemente del mundo en ese momento. Pero gran cacaos no solo eran de Guayaquil, también los hubo de la provincia de Manabí.
La llanura ribereña en el distrito de Chone era salpicada de matas de cacao. El cacao marca JP de don Juan Polit Casar en una época fue considerado el mejor del mundo. En la zona de Manabí, la familia Polit Ortiz tenía una hacienda gigantesca de más de 60.000 matas de cacao, lo mismo los Oleas, pero estamos hablando del Valle de Chone, que era el único que producía cacao en Manabí. En Esmeraldas toda la provincia producía cacao, y el cacao de doña Sara Concha de Gastelú tenía sobreprecio, porque esta señora era temática y se especializaba en escoger los granos, tenían que ser grandes y tenían que ser de la mejor calidad, al punto que en Hamburgo